Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. Veremos la parte 1 del capítulo 5 que he titulado Roma, del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir en internet por Amazon, con un solo clic te lo envían a tu domicilio en cualquier parte del mundo. Dice la escritura: entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Daniel 11:41. Y básicamente, bueno, es la descripción del Imperio Romano. En un solo párrafo lo resume Daniel en esta historia que va desde los persas, desde Nabucodonosor, desde la caída de Jerusalén, hasta que finalmente Israel cae en mano de los romanos. ¿Cómo y cuándo se funda Roma? Básicamente, de acuerdo a la tradición, se fundó en el 723 a.C. por los hermanos Rómulo y Remo. En esta tradición, donde se dice que estos chicos fueron criados por un lobo. Básicamente, si lo ponemos o lo contrastamos con la genealogía de Israel, es unos 30 años antes de la invasión asiria que cautivó el reino del norte, es decir, más o menos aproximadamente cuando Asiria invade al reino llamado Israel. El reino de Judá, el reino del sur, queda o sigue en su independencia. Roma, bueno, aparece como una pequeña ciudad-estado por los diferentes asentamientos, básicamente de latinos, etruscos, sabinos, y todos rodeaban las 7 colinas de Roma. Por esto la ciudad asentada entre las 7 colinas es una referencia siempre a Roma, como lo menciona el libro del Apocalipsis. En el 509 a.C. se convirtió en una república con un senado y un grupo de cónsules que buscaban proteger o mantener el status quo de la clase dominante, de la clase hegemónica. En este tiempo, mientras tanto, Israel apenas estaba reconstruyendo lo que había quedado del templo. Se estaba levantando el templo de Zorobabel. Eran los tiempos de Nehemías, de Esdras, básicamente. Y bueno, el florecimiento del estado hasmoneano que hemos mencionado como central para entender las escrituras, en gran manera se debió también a la influencia de Roma. Es decir, gracias a Roma, Israel pudo liberarse del estado hasmoneano por los ciento y tantos años que hemos nosotros mencionado. Básicamente, bueno, en el 146
antes de Cristo, los romanos conquistaron Grecia en la batalla de Corintio y se anexaron las polis griegas. Se anexaron Atenas, Esparta, Macedonia, Pompeyo, el general Pompeyo en el 63 AC convierte a Israel en un protectorado romano. De acuerdo a las crónicas de los macabeos, bueno, pues había acuerdos políticos entre ellos. Les habían dicho, los judíos habían pedido ayuda a los romanos para liberarse del yugo griego. Los romanos, que siempre jugaban con el mejor postor, sabían usar dos cartas al mismo tiempo, como las actuales relaciones entre las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos. Bueno, este tipo de tejes y manejes políticos, y esto lleva, bueno, a que el gobierno hasmoniano, las rebeliones hasmonianas puedan liberarse de los griegos gracias a la ayuda de Roma. Pero después Roma cambia su perspectiva y dice: vamos a anexarnos también a Israel y vamos a convertirlo en un protectorado. Todavía en un tiempo tan temprano, muy próximo a Jesucristo, del 40 al 37, por 3 años se logran liberar. Es decir, si en el 63 Roma se anexó a Israel, 20 años después se liberan nuevamente de Roma y por 3 años son libres de los romanos. Es por eso que cuando viene Jesucristo como Mesías, la gente lo ve como Mesías revolucionario. Dicen: si hace 40 años nos liberamos de Roma, ahora lo podemos hacer también. No, ya estaba, era muy difícil. Hacía 40 años había muchos conflictos en Roma, se estaba consolidando el imperio, había tejes, manejes, se anexaban territorios. Ya para tiempos de Cristo era el máximo apogeo del imperio romano. Imposible haberse liberado del yugo romano mediante una revolución. Por eso les costó tanto trabajo entender al Mesías sufriente, al establecimiento del reino de los cielos y no de un reino terrenal como había estado sucediendo en el tiempo de los hasmonianos. Roma ya era un imperio poderosísimo. Básicamente es Herodes el Grande el que se apropia de la región de Judea y es nombrado Basileo. El término Basileo en griego básicamente es rey, más o menos. El Basileo es Herodes el Grande y bueno, básicamente se da esta supresión de todo gobierno desde ese entonces hasta 1948, el actual gobierno de Israel. Es decir, Roma viene a terminar con el gobierno hasmoniano, con la libertad de culto, con la libertad política, con todo. Básicamente, bueno, este mismo Herodes es el que construye el templo que se le va a conocer de su nombre, el templo de Herodes. Y de acuerdo a las historias talmúdicas, también la construcción de este templo estuvo acompañada de milagros. De acuerdo al Talmud, estas historias que puedes encontrar en mis libros, de acuerdo al Talmud, cuando se empezó a construir el templo, llovía solamente de noche, lo cual era una gran bendición porque los trabajadores podían construir el templo de día y de noche se asentaba la construcción y no impedía los trabajos de construcción. También hay una historia relacionada a una de las puertas del templo, la puerta de Nicanor,
una puerta pesadísima, no sé cuántas toneladas pesaría, y la transportaban por mar, hubo una gran tormenta, dice los relatos talmúdicos, hubo una gran tormenta, y para aligerar la nave, para no perder la vida, tuvieron que echar la puerta, que era una puerta enorme, al mar. Dicen que se hundió, imagínate el peso, se hundió completamente cuando la arrojaron al mar. Y ya llegó el navío a salvo, y cuál fue la sorpresa, que al otro día esta puerta estaba sobre la orilla de la playa, es decir, con todo el peso monumental, el mar la había transportado, la había arrojado a la playa en vez de dejarla hundida. Hasta que alguien más, muchos siglos después, algún cazador de tesoros la pudiera recoger. No, la arrojó el mar a la playa, y bueno, todas las puertas se cubrieron de oro, se tapizaron, excepto esta, por el milagro se la dejó tal cual, de bronce o de cobre. Bueno, se veía verdosa por el mar, que el agua salada que la había estado lijando todo un día o toda una noche, y bueno, pero recordaba ese milagro. Entonces, bueno, se le conoce como la puerta de Nicanor. Se cree que este mismo Nicanor está enterrado en una tumba dentro de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el Jardín Botánico. Parece ser el mismo Nicanor, o que hace referencia a esta historia talmúdica. Entonces, bueno, este lapso de tiempo es conocido como el lapso del segundo templo, es decir, si primero fue el estado hasmoniano, después viene el segundo templo, precisamente por la construcción del templo de Herodes, que en términos prácticos y reales sería el tercer templo. El problema es que dicen, bueno, no fue un tercer templo, fue la ampliación del templo de Nehemías, por favor. El templo de Nehemías quedó como una puerta nada más para entrar al templo de Herodes. Por el tamaño tan reducido que tenía el templo de Nehemías, quedó como una puerta de entrada. Entonces, en realidad sería el tercer templo, pero bueno, este es otro debate, el cual no nos vamos a meter en este momento. Jesucristo nació durante el tiempo de Herodes el Grande. Este es el Basileo, el rey que ordenó asesinar a todos los niños de Belén en la historia de los magos, el día de los santos inocentes, y bueno, los mandó a asesinar creyendo que iba a ser destronado, y las profecías, etcétera, etcétera. Por eso los padres de Cristo huyeron a Egipto hasta que muere Herodes el Grande. Su fallecimiento es en el 4 Año Domini, en el 4 después de Cristo, lo cual nos sitúa un aproximado de cuándo nació Jesucristo. El aproximado es entre el 4 antes de Cristo y el 4 después de Cristo, es decir, hay una variación de 8 años. Sabemos exactamente, bueno, cuándo murió, pero no se sabe exactamente cuándo nació, menos el día del nacimiento. Hay muchas hipótesis al respecto, tampoco las vamos a debatir aquí. Cuando muere Herodes el Grande, Augusto César como sinónimo de emperador, el emperador romano, el César Augusto, dividió la región entre los sucesores de Herodes el Grande, y aparecieron Herodes Arquelao, Herodes Antipas, Herodes Filipo. Todos estos se mencionan en la escritura, y bueno, les dio diferentes territorios. En Mateo 2:22 explica que José, el padre putativo de Jesucristo, cuando dijo, bueno, ya está Herodes Arquelao, regresó a Israel de Egipto y fue y se asentó en la Alta Galilea, en Nazaret. Y
es lo que se sabe de la infancia del Señor. De acuerdo a Lucas 1, Elizabeth, la esposa de Zacarías, quedó encinta durante el reinado de Herodes Arquelao. Ahora bien, Herodes Arquelao fue depuesto de su cargo en el 6 AD, es decir, reinó 2 años prácticamente. Por eso tenemos una fecha muy aproximada del nacimiento de Juan el Bautista. Y si Juan el Bautista o la mujer quedó embarazada antes del 6 AD, entre el 4 y el 6, María también vamos a tener esta situación cronológica compleja, pero bueno, básicamente Herodes Antipas es el personaje que manda decapitar a Juan el Bautista. También es una historia muy interesante. Este hombre se casa con su cuñada y bueno, el problema no es la cuñada. Los romanos, aunque los romanos eran muy especiales en el matrimonio, es decir, el matrimonio debía durar toda la vida, eran muy conservadores, tenían prostíbulos, decía, bueno, vete al prostíbulo, hay muchas mujeres ahí, pero no te divorcies de tu esposa. Era una forma de pensar romana, pero el matrimonio era muy importante, como, no sé, la marina en el día de hoy, el ejército, ¿no? La esposa, la primera esposa siempre va a tener un lugar preponderante y siempre se va a instar al general, al capitán, no sé, al sargento a que mantenga a su primera esposa, los valores del matrimonio, etc. Y bueno, pueden tener sus amantes en cada puerto, pero necesitan estar casados. Así era también con el Imperio Romano. Y bueno, Herodes Antipas se divorcia. Esto causa un gran chisme en Roma. Por eso este hombre va y se refugia a Israel, lejos de las murmuraciones en Roma. Y el problema fue que este hombre estaba casado con Fasaelis, que era la hija del rey de los nabateos, Aretas Filopatris, y el hombre se enoja tanto que declara la guerra en contra de Herodes Antipas. Por eso los veían a Jerusalén y a la región muy conflictiva y tenían mucho recelo de los gobernadores y de mantener el pueblo en paz. Por eso cuando el pueblo se levantaba y decía te vamos a acusar de sedición a Poncio Pilatos o mucho cuidado porque estás jugando con Roma, se espantaban realmente, porque la región no solamente los judíos causaban problema, los mismos romanos habían causado problema. Casi pierde la guerra Herodes por esta calentura suya, y que Juan el Bautista le estuviera recordando constantemente no te es lícito estar con la mujer de tu prójimo, y el hombre dijera me aventé los chismes de Roma, rompí toda esta ideología sacra del matrimonio, de no divorciarme, y además tuve que enfrentarme con el rey de los nabateos y casi perder la guerra si no me auxilian en Roma. Es bastante molesto, ¿no? Es decir, el hombre sabía lo que había hecho y le había costado mucho, tanto en ideología, en puesto, en todo. Entonces, bueno, más aparte que llegara Juan y le dijera es una relación incestuosa, le cortaron la cabeza al hombre. Esta república romana se convirtió en el imperio greco-romano, es decir, cuando invadió a los griegos se convirtieron en los grecos romanos y se sincretizaron las costumbres griegas. Los modelos romanos sustituyeron a los griegos en un sincretismo. Eran los mismos dioses con nombres distintos. Y bueno, no hubo gran diferencia, simplemente asimilaron. Los romanos eran más
respetuosos de las tradiciones, no tenían el énfasis griego por convertir a los demás a su ideología, su forma de pensar. Simplemente respetaban: paga impuestos, estate sujeto y te dejo practicar el culto que tú quieras. Voy a poner una imagen de César ahí, ya no hay problema. Es decir, eran menos impositivos que los griegos. Los griegos se sentían muy superiores a todos los demás, y lo eran en cultura, en filosofía, pero no en religión. La religión más superior a todas definitivamente es el monoteísmo. Entonces ahí rompieron con Israel. Los romanos no, decían: bueno, somos politeístas, y dentro de nuestro politeísmo cabe la posibilidad de que también tu Dios se inserte dentro de nuestro panteón romano. Entonces, bueno, no había tanta presión por parte del judaísmo. Cualquier levantamiento fue suprimido de manera enérgica por el Imperio Romano. La población estaba aterrorizada. Las crucifixiones públicas eran para mostrar a la gente la firmeza y la mano dura del imperio. Y bueno, los romanos no se caracterizaron por la inventiva de los griegos. Su pensamiento no fue innovador, simplemente buscaban poder, buscaban expansión, buscaban recursos financieros. Los griegos no, los griegos buscaban fama, la inmortalidad que daba la fama. Eran dos formas de pensar distintas, pero el judaísmo estuvo mejor, con más libertad bajo el yugo romano, aunque vamos a ver en los capítulos que siguen, cómo afectó Roma de manera radial al judaísmo hasta la época moderna. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI. Y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.